Gracias, presidente. Bueno, en el día de hoy, al parecer, estamos dando cierre después de varios meses al tratamiento de la rendición de cuentas. Quiero reafirmar nuevamente el agradecimiento a todos los funcionarios y funcionarias de la Cámara, pero además también a todos los colegas, a los parlamentarios y parlamentarias que integraron la comisión. Y bueno, en este sentido de dar cierre al proyecto de rendición de cuentas, a la discusión, hicimos el seguimiento de qué fue lo que pasó en el Senado y hoy, por lo pronto, como bancada del Frente Amplio, queremos hacer algunos comentarios sobre los cambios introducidos al proyecto y en base a eso también reafirmar algunas consideraciones vertidas en la Cámara desde la discusión en diputados. El Frente Amplio ha manifestado en su informe en minoría que va a rechazar los cambios al proyecto. Mantenemos esa postura porque básicamente lo que entendemos es que más allá de las modificaciones que se le han hecho al proyecto, no hubo cambios de fondo a lo que nosotros entendemos como el corazón de este proyecto de rendición. Básicamente porque en el año 2020, sí es cierto, hubo un fenómeno bien importante que fue la pandemia del COVID-19, pero que justamente este año 2020 de gobierno se basó para el propio gobierno nacional en no alejarse de lo que fue desde el primer momento su agenda de ajuste fiscal. Y además, una de las críticas que hicimos y que mantenemos desde la bancada del Frente Amplio es justamente la incapacidad total para pensar o repensar herramientas y algunos instrumentos justamente para hacer frente a esta situación tan compleja a nivel mundial. Nosotros volvemos a sostener, como hicimos en diputados. Disculpe, yo le voy a pedir que me ampare en el uso de la palabra. Bueno, la vamos a amparar en el uso de la palabra, señora diputada. Gracias, presidente. Como ya sostuvo el Frente Amplio en el informe en minoría en la primera oportunidad, reafirmar esto de que el ajuste fiscal desde el primer momento constituyó el primer factor y el primer principio rector que estructura el sentido de la política económica. Y esto tiene que ver con algunas cosas que vimos que fueron producto de esto. Aumentó la pobreza, no importó que aumentara la indigencia, los seguros de paro, el desempleo. Es más, hay algo que es muy descriptivo de esta nueva realidad del Uruguay y que muestra también cómo hay mucha gente olvidada desde la discusión presupuestal y en este proyecto de rendición de cuentas. No hubo una mención ni en la ley de urgente consideración, ni en el presupuesto nacional, ni en la rendición de cuentas a las ollas populares. No la hubo, pueden buscarla. Así que claramente la agenda del gobierno, a pesar de la irrupción de la pandemia, claramente no cambió mucho. Lamentablemente nosotros llegamos a esta instancia sin haber podido consultar por algunas consideraciones o algunos comentarios que se hicieron también en la discusión de la rendición de cuentas en el Senado, porque entendemos que hay cambios bien sustanciales en este proyecto. Es muy cierto que cuando tenemos tercera cámara no se estila recibir al Poder Ejecutivo nuevamente, pero en cambios donde apareció plata y propuestas por todos lados, nos parecía importante. Y sobre todo,
no quería dejar de mencionar, eso también lo incluimos en el informe en minoría, hubo una molestia que manifestó la ministra de Economía, Susana Arbeleche, en la Cámara de Senadores. Y por eso decimos, una pena que no haya podido venir a plantearla acá, porque la molestia era con el informe en minoría de la Cámara de Diputados. Y el enojo, la molestia era con las valoraciones que hacía en ese momento nuestro compañero Gustavo Olmos, como miembro informante, donde sostenía en ese informe que el gobierno predica austeridad aplicándola para el resto y no para sí, mientras conmueve que gurises en escuelas no puedan repetir el almuerzo si lo desean, en contextos donde cada plato de comida que se lleven al estómago es importante, el gobierno vuelve a aumentar la cantidad y las remuneraciones de cargos de confianza en decenas de miles de pesos. Además, esa afirmación cuando se hizo en la Cámara de Senadores, porque realmente nos perdimos una linda oportunidad de poder discutir esto con el Ejecutivo. Se dice que esto se hizo en base a trascendidos. Yo lo invito, por ejemplo, presidente, a leer la versión taquigráfica de la comparecencia de las autoridades de la ANEP. Nuestra compañera diputada Lilian Galán consultó específicamente por alimentación escolar y está la respuesta de la señora Graciela Faveiro con respecto a qué pasaba con la alimentación escolar. Así que quienes hablaron de esta situación fueron las propias autoridades de la ANEP. No fue ningún trascendido. Una pena que toda esta ingeniería de financiamiento y soluciones y este dibujo de soluciones que aparece ahora no lo hayamos podido discutir con el Ejecutivo, porque también podríamos haber hablado de esto. Pues le podemos decir hasta la página de la versión taquigráfica. Igual quiero centrarme en algunos cambios muy importantes. Hablemos del Instituto Nacional de Colonización, que ha sido la gran discusión de esta rendición de cuentas, presidente. Bueno, acá aparece lo que algunos llamaron en el Senado la ingeniería presupuestal. Bueno, es como un entramado bastante engorroso de explicar. Toma mucho tiempo explicarlo, además. Eso lo vimos porque hicimos el seguimiento de la discusión en la otra Cámara, donde al Instituto Nacional de Colonización se le sacan sus fondos, pero después aparecen otras partidas, otras fuentes de financiamiento donde se le devuelve la plata, ¿no? Y esos fondos van a integrar, como desde el primer día, eso no cambió, no cambió nada. Volvemos a la misma discusión, que es, bueno, esto se destina al Fideicomiso de Integración Social y Urbana. Entonces lo que se le hace es, bueno, parte de los recursos certeros, seguros que tenía el instituto, se le quitan, pero ahora, después de que claramente hubo muchos reclamos, hubo gente que se rasgaba las vestiduras en la prensa, fueron a hablar con las mesas de colonos, hubo fogones, parece que se la van a devolver aparentemente esa plata. Porque acá, si hay algo en este proyecto, es que esto es todo incierto, todo incierto. Realmente lo que nosotros no podemos entender es a qué se debe, mejor dicho, no podíamos entender era a qué se debía todo este teje y maneje con el Instituto de Colonización, de a sacarle, pero después mirá que no te saco, por otro lado te doy. Y realmente lo que no entendemos es, seguimos sin entender,
¿Por qué tienen que usar al Instituto Nacional de Colonización como puente? Si hay un montón de formas de financiamiento. Siguen dejando al Instituto Nacional de Colonización en el medio. Y mientras nos preguntábamos esto, veíamos que era lo que estaba pasando en la Cámara de Senadores. En realidad, se sacan recursos que están asegurados. Por eso decimos que el financiamiento que se le ofrece hoy al Instituto Nacional de Colonización es incierto. El artículo 238 de esta rendición dice claramente, como ya venía en la propuesta original, que esto va a poder constituirse en un fideicomiso financiero. Por tanto, lo que va a poder hacer es emitir títulos de valores, deuda. Y lo que permite es justamente que esto emita deuda, emita títulos y no se incluya en las estadísticas de deuda. Y esto no lo dice Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, ni la bancada del Frente Amplio. Lo dijo, si no me equivoco, la economista Marcela Bención, cuando vinieron las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y usó un lindo eufemismo que dijo, bueno, esto es lo que pasa, que queda fuera del perímetro fiscal. Va a poder emitir deuda y que las obligaciones del Estado con este fideicomiso se consideran como contingentes y que entonces no se incluyen en las estadísticas de deuda. Pero además me quiero referir a algo que pasó también en esta cosa de tratar de explicar lo que es muy difícil de explicar, esta suerte de ingeniería presupuestal. Voy a citar a quien acuñó este término en el Senado, que es el senador Gandini, al que como a las 2 de la mañana le costó más de media hora poder explicar cómo al Instituto Nacional de Colonización se le mantienen los recursos. Es bastante difícil de explicar. Y lo que dice, mire, presidente, es: el artículo 238 permite que se convierta en un fideicomiso financiero. Es más fácil confirmarlo si la garantía es una renta afectada más que una partida presupuestal. Acá estamos hablando de securitizar ese fideicomiso, ¿no? Garantizarlo. Y que sin duda, dice Gandini, así no se registra en el endeudamiento público. Hasta acá, ahora escuchaba acá que Viviano me acotaba otras formas de financiamiento. Sí, pero hay algo que se dice, y cosas que se dicen a las 2 de la mañana y a veces como que pasan, pero que son bastante alarmantes. Mire, los recaudos que se puedan tomar para que esa deuda no siga aumentando y por lo tanto, mire, preste especial atención en esto, presidente, y por lo tanto generando riesgos a la calificación que tiene Uruguay por las calificadoras, parece prudente y mejor. No se registra como deuda pública y se integra dentro del gasto corriente del Estado. Es decir, yo no sé si estamos dándonos cuenta de lo grave que es esta afirmación de tener autoridades del Ministerio de Economía, senadores de la República diciendo abiertamente que lo que están haciendo es maquillaje fiscal. Lo que están haciendo es el dibujo, lo que están haciendo es maquillar los números para engañar a las calificadoras internacionales. Eso se dijo acá, no lo decimos nosotros. Es gravísimo, presidente, lo que se afirma acá. Y lo repito, justamente por eso, de que está bien, las sesiones son eternas y no todo el mundo las sigue. Pero esta es una afirmación grave la que se hace acá. Que la ministra venga y sostenga que esto está fuera del perímetro fiscal, es decir, fuera de las estadísticas fiscales, lo que significa lisa y llanamente es cómo no van a dar los números si los números se acomodan como yo quiero, ¿no? Realmente a nosotros nos parece que después venir a escuchar hacer gárgara de transparencia, como escuchamos durante toda esta rendición, es bastante complejo, por lo menos. Bueno, como decía,
tanto lo dijeron las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, que así fue que se explica, por un lado, qué es lo que... Tiene la palabra el diputado Mariano Tucci. Gracias, presidente. Le concedo una interrupción a la diputada Díaz. Puede interrumpir a la diputada Díaz. Gracias, diputado Tucci, gracias, presidente. No, decía que, bueno, de esa manera se explican algunos cambios de la rendición, donde, miren lo que es esto, ¿no? Se le saca plata al MIDES, que originalmente iba destinada al BPS, para después dársela al Ministerio de Economía, para después recién ver si el MIDES reasigna también dinero de los judiciales, para que con todo eso, si los astros se alinean, se le paga al Ministerio de Colonización lo que se le quita, cosa que este gobierno no ha hecho, que está en deuda con el Instituto Nacional de Colonización también, ¿no? Digámoslo, planteado por el propio Instituto Nacional de Colonización, no por la bancada del Frente Amplio ni por los colonos. Por el presidente del Instituto Nacional de Colonización, echa la cuenta. Bueno, nosotros seguimos diciendo que realmente esto es un entrevero bárbaro, que no tiene ni pies ni cabeza, pero que además no tiene sentido dejar al Instituto Nacional de Colonización en el medio. Lo dijimos del primer día y no cambió. Esta es la prueba de que no cambió ni un poquito la estrategia con respecto al financiamiento del Instituto Nacional de Colonización. Es muy difícil rasgarse las vestiduras, presidente, y después meter el asta en el medio de lo que puedo financiar. Porque hasta es entre 0 y el límite que me fijo, ¿no? A nosotros también nos parece, no nos parece, lo escuchamos acá. Este es el gobierno de los fideicomisos, no los fideicomisos financieros. Como un instrumento mágico, para todo surge un fideicomiso. Venimos escuchando en el primer día. Hay un fideicomiso, por ejemplo, que presentó el Ministerio de Vivienda en el presupuesto nacional. Hay que revisar el grado de avance, porque esto parece urgente, pero en realidad lleva su tiempo implementar un fideicomiso financiero. La que mejor lo sabe es la ministra de Vivienda, que todavía está esperando las soluciones que parecían que iban a ser muy rápidas, ¿no? Pero bueno, después tuvo que salir a decir que 50.000 soluciones habitacionales nuevas. Era una forma de decir. Pero además, bueno, todos estos instrumentos que aparecen de puentear el registro en el déficit y entonces que el impacto en el déficit fiscal y en las estadísticas de deuda me den un poco más lindas. Yo a veces pienso que estoy escuchando a los reyes de la transparencia, presidente, pero esta es la forma en la que se terminan de cumplir las metas fiscales que se propone este equipo económico. Ya lo dijimos con respecto a este tema de colonización, los fondos, lo que pasa con el Fideicomiso de Integración Social y Urbana. El gobierno uruguayo tiene otras formas de financiamiento que además son a más bajo costo, menos engorrosas, que están preaprobadas. Esas cosas de la herencia maldita del Frente Amplio, ¿vio? Podrían también crear un fideicomiso público y manejar los dineros públicos de forma transparente, ¿no? Bueno, no es lo que pasa aquí. Yo me voy a referir a otros cambios también de la rendición. Porque acá aparece un montón de reasignaciones que involucran partidas presupuestales, pero acá no se aumenta el gasto global del Estado. Porque eso lo hemos escuchado también. Festejar que hay un incremento de gasto, no. Acá lo que se están usando son partidas que ya estaban y que capaz que el gobierno no quería gastar. Eso es otra cosa, pero no incrementa el presupuesto global del Estado lo que se está haciendo aquí.
Es muy difícil realmente ver cómo se maneja esto, ¿no? Porque acá parece que pasamos 45 días siendo los hijos, las hijas de la pavota. Después apareció la plata por todos lados, ¿no? Evidentemente, los senadores de la coalición de gobierno tienen mucha más llegada que los diputados, porque acá no hubo un solo incremento de gasto, una sola posibilidad de argumentar. A veces nos sorprende tanta discusión en torno a la asignación presupuestal. Pero bueno, se le asignaron partidas, presidente, a la Secretaría Nacional de Deporte, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio de Ambiente, a la ANEP, a la UDELAR, a ACE, a la UTEC, a la JUTEP, a INISA. Bueno, obviamente que el Frente Amplio celebra que haya aparecido todo esto, pero lo que nos queda siempre la duda es ¿qué fue lo que pasó en el medio? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Son un montón de instituciones las que van a recibir fondos de estas partidas, sin aumentar el gasto, decimos nuevamente. O se desviste un santo para vestir a otro, o se estaba escondiendo la plata. O cometieron un error muy grande en el presupuesto nacional, y entonces tienen plata que saben que no van a ejecutar. Eso es una cuestión que tiene mucho más que ver con, bueno, la forma transparente del manejo de los recursos públicos, que tanto lo escuchamos, ¿no? Yo le voy a pedir que me ampare en el uso de la palabra, presidente. Muchas gracias. Bueno, le quería poner un ejemplo con esto. Mire, el INISA, usted sabe que yo siempre me preocupo por el INISA, habían hecho un mamarracho donde la asignación que le hacían acá era una reasignación de partidas que ya se habían recortado muchísimo, y entonces por suerte lo arreglaron en el Senado, por suerte, porque era seguir hiriendo de muerte en términos presupuestales al INISA y a quienes dependen de la asignación presupuestal del INISA. Bueno, aparece una partida de 20 millones de pesos que, mire, se reasigna de la partida de los convenios con los judiciales que no se ejecutaron. Esa partida, bueno, se la exprime de una manera, tiene, va a financiar colonización, financió 16 artículos del presupuesto nacional, más todos los artículos que se incluyeron en la rendición en diputados, más todas las asignaciones que se hacen de esa partida en esta etapa de la rendición. Entonces hay que preguntarse qué es esa partida, una bolsa de plata que tiene el gobierno, que sabía que no iba a ejecutar. Yo estuve revisando incluso la intervención del senador Gandini en el Senado, que una de las cosas que planteaba era justamente con mucha hilaridad, así lo dice la propia versión taquigráfica, dice que esto que se reasigna acá, presidente, así mire textual, no son todos los recursos que tienen, sino que quedan más. Pero obviamente no voy a decir cuántos para que no crezca la ansiedad y la tendencia que tenemos de usarlo todo. La transparencia, los reyes de la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Bueno, esta plata se esconde de los legisladores, de los diputados y de las diputadas, que no sabíamos que podíamos reasignar de ahí, se esconde de la rendición de cuentas, se escondió durante 45 días de la discusión de la rendición de cuentas, y ahora aparece mágicamente, y lo que quieren es que creamos que son los magos de encontrar soluciones. El gobierno nos esconde la plata y cuando la muestra nos pide que le demos gracia. Es muy descriptivo de cómo es la técnica presupuestal y de administración de fondos públicos de este gobierno, presidente. Porque además, lo otro es, si en el presupuesto del año pasado, año de pandemia,
estaba esa partida. ¿Me pueden parar en el uso de la palabra, presidente? Si en el presupuesto del año pasado estaba esa partida que sabía que no se iba a ejecutar, ¿por qué esos fondos no se asignaron a atender justamente la situación de emergencia? Bueno, no se usó. Esa fue una decisión política. Yo quiero referirme a otro tema que nos preocupa mucho como bancada del Frente Amplio y que lo venimos planteando desde que inicia esta rendición, que tiene que ver con lo que está asignado a gastos por Fondo COVID. Mire, pareciera que estamos por terminar la emergencia sanitaria. Yo toco madera, pero eso supone que también el Fondo COVID va a terminar, ¿verdad? Va a cerrar. Y estamos en un momento donde la situación de crisis social y económica es evidente, producto de la pandemia y de la inacción en un montón de medidas que tendría que haber tomado este gobierno. Nosotros queríamos creer que el gobierno no iba a cortar de la noche a la mañana, por lo menos con respecto a lo que pasa con el Fondo COVID, que no va a cortar de la noche a la mañana. Y bueno, lo que ha metido en el Fondo COVID, que nosotros venimos preguntando, que son gastos asignados a ACE, que no son solo las camas de CTI, que es el personal, por ejemplo, también, que son gastos de programas de MIDES que son permanentes, que no tienen que ver solo con el COVID, que tienen que ver con el gasto en tobilleras para la atención de víctimas de violencia doméstica, que no tienen relación únicamente con el COVID. Pero bueno, esta rendición de cuentas nosotros creíamos que era un gobierno que dice, bueno, yo imagino un 2022 sin pandemia. Imaginamos que era el momento justamente de plantearnos, bueno, cuáles de esas políticas necesitaban dejar de tener un financiamiento transitorio para tener un financiamiento permanente. No se hizo. Acá no hubo nada de eso. Y una de las cosas que nos preguntamos es, bueno, ¿qué se va a hacer? Porque se cortó de golpe la ampliación de la TUS. ¿Qué va a pasar con las contrataciones de ACE? O en vez de discutirlo acá en el marco de la rendición de cuentas, que es presupuestal, que como bien decía el miembro informante, podemos discutir modificaciones a normativas, modificaciones presupuestales, funcionarios, todo lo que tiene que ver con el gasto público. Nosotros no queremos hacer futurología, pero nos imaginamos que en algún momento va a tener que venir otro proyecto que también implica discutir lo presupuestal por fuera de esta discusión que el gobierno no quiso dar en esta instancia y que realmente entendemos que habla nuevamente de la transparencia. El Fondo COVID es un fondo que el gobierno administra discrecionalmente y lo otro es discutir la continuidad y el financiamiento de las políticas públicas del Uruguay. Son cosas muy diferentes lo que estamos discutiendo, presidente. Pero bueno, en resumidas cuentas, sobre estos cambios que son los que nos parecen sustanciales y estas afirmaciones nuevamente de que en realidad de transparencia tiene poco el manejo de los fondos públicos y que queda bien en evidencia en esta rendición. Bueno, como hemos manifestado, el Frente Amplio va a rechazar el proyecto y seguimos destacando especialmente una gran preocupación por la sangría que se le está haciendo al Instituto Nacional de Colonización, más allá de toda esta ingeniería presupuestal, como se dice. Nosotros reafirmamos lo que planteábamos desde el primer minuto en esta rendición de cuentas, porque en el Senado prácticamente no hubo cambios a pesar de que se diga que sí, es simplemente detenerse a estudiar
el proyecto. Esta rendición, en definitiva y hablando en criollo, presidente, es un gran dibujo. Es un gran dibujo donde al gobierno además le importó más quedar bien con sus socios de la coalición que con la gente que la pasó mal durante todo el año 2020. ¿Y por qué eso no cambió? A pesar de que seamos tercera cámara, es que vamos a rechazar el proyecto de rendición. Gracias, presidente. Gracias.